las autoridades de ARU y de otras gremiales entidades vinculadas al agronegocio nacional que, entre otras cosas, ARU que nos presta su casa, a los trabajadores de la prensa, sistema financiero, equipo de Exante, a los estimados colegas que están conjuntamente representados con todos acá, de ADIFU y de la Cámara de Industria Frigorífica. Gracias. Y al público general, buenos días y gracias por estar. Lo que pretendemos en una breve introducción es presentarles un informe de impacto económico del sector de la industria frigorífica en Uruguay. Es intentar contextualizar el sector. La industria frigorífica ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales del crecimiento y el desarrollo social y económico de este país. El impacto económico y social que está reflejado más que nada en todo lo que son algunos indicadores bien relevantes que ustedes van a compartir de la mano de ellos, como es la generación de empleo, la generación de divisas, el aporte al PIB nacional, el encadenamiento y el derrame económico en todo el territorio nacional, principalmente en el interior del país. Y en el fondo lo que vamos a ver o lo que vamos a compartir es cuantificar y analizar en profundidad la magnitud de esos impactos que generamos. Una herramienta de referencia, una valiosa herramienta de referencia a nuestro criterio para seguir trabajando, para dar análisis, para dar elementos, para extraer conclusiones, para tenerlo como insumo para el sector público y para el sector privado de la relevancia de nuestro sector. Así que, sin más, agradecemos a todos por estar y le pedimos, por favor, a Pablo que nos presente su trabajo. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de la Industria Frigorífica y a DIFU por confiar en Exante para hacer este trabajo. Para nosotros es un gusto y un honor estar hoy aquí. Yo voy a presentar este trabajo de un estudio de impacto de la industria frigorífica con toda la cadena cárnica para la economía uruguaya. Yo soy responsable de presentar el trabajo, pero este es un trabajo que hicimos con el equipo de Exante. En Exante tenemos un equipo importante de economistas mirando los agronegocios, que es un equipo liderado por mi socia Florencia Carriquiri, y en el que también trabajan otros economistas, como el economista Delfina Matos, como Agustín Stanham, como Nicolás Estanco y Lucas Burgud. Le dedicamos mucho tiempo al análisis de los agronegocios en Uruguay y estamos muy contentos de estar hoy aquí. La presentación que tenemos de alguna manera parte de traer una mirada estructural del desempeño de la cadena cárnica en los últimos años, y subrayo esto de una mirada estructural porque van a ver que la mayoría de las informaciones y gráficos que presentamos terminan en 2024. 2025 está siendo un año muy bueno para la cadena cárnica, con una coyuntura de precios extraordinariamente favorable. Pero vamos a estar mirando realmente con un ojo de mediano plazo el desempeño de la industria frigorífica y de toda la cadena. La segunda parte de la presentación va a cuantificar los impactos que la industria frigorífica con toda la cadena tiene sobre la economía uruguaya, y vamos a terminar con algunas síntesis como para fijar algunos conceptos, algunas cifras y alguna reflexión. La industria del Uruguay, en Uruguay solemos distinguir entre el núcleo de la industria manufacturera y la industria manufacturera en su conjunto. En la industria manufacturera tenemos algunas empresas que tienen individualmente un tamaño muy grande, como puede ser la planta de concentrados de PepsiCo en Colonia. Representa esa rama que esencialmente está compuesta por esa empresa, representa un 12% del valor agregado industrial.
Las plantas de celulosa, 3 plantas de celulosa en 2 empresas, representan un 12% de la producción industrial. La refinería de petróleo de la Teja representa un 9% del valor agregado industrial. La industria frigorífica representa el 11% del valor agregado industrial y es la rama más grande de lo que solemos llamar el núcleo de la industria manufacturera. La distinción del núcleo, de alguna manera, es cuando uno mira qué está pasando con la actividad industrial. Hay 4 empresas muy grandes que mueven mucho la aguja de ese indicador, mientras que el resto de la industria manufacturera está compuesta por una gran cantidad de empresas. De ese núcleo, la industria manufacturera es la industria frigorífica es la rama más importante. En la industria frigorífica, justamente, hay una cantidad muy numerosa de empresas, hay una cantidad muy numerosa de plantas de faena, hay 32 plantas de faena en actividad. Las plantas de faena están distribuidas a lo largo de todo el territorio. Lógicamente, en el área metropolitana hay más plantas de faena, pero en ese mapa pueden ver que prácticamente hay plantas de faena en casi todos los departamentos del país. La industria frigorífica faena unos 2,2 millones de cabezas. Después vamos a mirar algunas cifras de evolución de cabezas bovinas. Faena cerca de 1 millón de cabezas ovinas. Exporta 460.000 toneladas de carne y vende para el mercado doméstico unas 108.000 toneladas de carne. Esas cifras ya nos dicen algo sumamente importante, ¿no? 4/5, ¿no? El 80% de la producción de carne del Uruguay se dirige a los mercados de exportación. Y a veces, un poquito a la ligera, solemos decir, bueno, la carne es un commodity. Obviamente los grados de diferenciación de la carne son inferiores a lo de teléfonos celulares, por poner un ejemplo, pero la carne cada vez más es un producto diferenciado y valorizar esa carne en los mercados internacionales cada vez es un desafío mayor. Cada vez en negocios, digamos, de alta competencia es sumamente importante asegurarse que cada animal faenado logra ser vendido en todas sus partes de la mejor manera. Y eso es un enorme desafío que está muy lejos de constituir un negocio de exportación de un commodity, como uno podría decir la soja, que finalmente son productos sin ninguna diferenciación. La faena en Uruguay ha crecido sustancialmente. Estos son gráficos que, medio chicato, a veces voy a tener que mirar para este lado. Es un gráfico que empieza en 1980, así que estamos hablando de 45 años de historia. Ese gráfico muestra muchas cosas, ¿no? En el primer tramo, que nosotros lo llevamos hasta el año, un poquito arbitrariamente, pero hasta el año 2000, con un promedio de 1,5 billones de cabezas. Ese fue un periodo donde los ciclos de la faena eran sumamente acentuados. Y si hubiésemos ido más atrás en el tiempo, más acentuados aún. Entonces, ha habido un aumento muy significativo de la actividad de faena, con un primer escalón que nosotros situamos en la primera década de los 2000 y con un escaloncito en la segunda década de este siglo, hasta el 2024, pero se ha reducido sustancialmente el ciclo de la faena. Y eso es un elemento sumamente importante porque los ciclos pronunciados constituyen incertidumbres. Cuando hay ciclos pronunciados, las rentabilidades de los actores a lo largo de la cadena fluctúan mucho y cuando hay muchas fluctuaciones de resultados, eso en términos económicos es un sinónimo de riesgo y una consecuencia del riesgo es menos inversión. Entonces creo que es algo muy bueno que los ciclos se hayan atenuado. Obviamente que estamos en negocios que involucran activos biológicos. Pasa tiempo entre la decisión de producir más o producir menos en respuesta a las condiciones del mercado al momento que eso ocurre. Digamos, ¿no? Desde que se toman decisiones de aumentar el rodeo, pasan todos los meses de preñez, engorde, terminación de ese ganado, pero un elemento realmente importante es que tenemos ciclos menos pronunciados. Hemos observado un aumento de 45% en la faena desde lo que fueron los comienzos allá
los fines del siglo pasado a los valores de hoy. Un segundo elemento que es muy importante y que tiene un montón de repercusiones es que la cadena cárnica está operando con niveles de eficiencia mucho mayores en lo que hace al rodeo. Fíjense que el stock vacuno aumentó, pero no aumentó tanto en todo ese periodo. Obviamente hay algunas fluctuaciones también que recogen ciclos de precios, ciclos climáticos, pero llevamos ya un montón de años donde la faena esencialmente, donde el stock ovino fluctúa más o menos entre 11 y 12 millones de cabezas, pero cada vez logramos extraer para faena, esto también vale para exportación en pie, logramos extraer un porcentaje más alto de ese stock. El negocio es producir carne, el negocio no es tener vacunos pastando, entonces cuanto más rápido podamos sacar los vacunos para faena, eso es un elemento clave de eficiencia, es un elemento clave de eficiencia económica que es capturada por los actores a lo largo de la cadena, pero también es un elemento clave en una dimensión del futuro no tan lejano que tenemos por delante, que son todas las discusiones que tienen que ver con los efectos de gases invernadero, que es un tema extremadamente polémico, pero que en el mundo está ahí, y un elemento clave es usar ese stock vacuno con la mayor eficiencia posible. El otro elemento que es relevante es que la producción de carne, si medimos la faena en vez de en cabezas, como estaba en el gráfico anterior, lo medimos en toneladas, acá está toneladas en pie, el aumento es mayor que el aumento de la faena porque ha habido un aumento en el peso medio de las haciendas, sobre lo que voy a volver más adelante, que de nuevo hace al tema sustancial, que es el negocio no faenar cabezas, el negocio ni vender cabezas, el negocio vender kilos de carne, el negocio faenar y exportar esos kilos de carne. Después tenemos el capítulo ovino, digamos, ¿no? Uruguay también es un exportador de carne ovina. La faena de carne ovina ha fluctuado, la faena de cabezas ha fluctuado a lo largo del tiempo, es menor que al comienzo del gráfico, pero bueno, en los años 90 se inició, ustedes saben, un proceso enorme de reducción del stock ovino uruguayo, que era un stock orientado fundamentalmente a la producción lanar, en un contexto donde la demanda mundial de lana comenzó a caer, y eso generó, digamos, una caída muy significativa del stock ovino, pero también hay procesado ya ese ajuste inevitable, ya tenemos niveles de stocks ovinos un poco más estabilizados, todavía están bajando un poquito, pero los niveles de extracción también han aumentado, y eso nos habla de que el stock ovino también se está volviendo mucho más carnicero. La ecuación del stock ovino también tiene mucho más peso la carne que lo que históricamente lo había tenido, y seguramente aquí tenemos bastantes oportunidades para seguir acentuando esa orientación carnicera del stock. Hablábamos ahí de algunos indicadores de producción y de eficiencia o productividad en la fase primaria. También en la fase industrial hubo un aumento muy significativo de la productividad. Estamos faenando con mucho más productividad que antes. Para medir la productividad tomamos indicadores del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística mide para todas las ramas industriales el valor agregado en cada rama. El valor agregado es parecido la evolución del valor agregado es parecido a la evolución de la faena, pero no es exactamente igual. Pero fíjense que para el INE el índice de volumen físico en la industria manufacturera subió 145%. La ocupación en la industria no ha subido, si lo medimos punta a punta, desde el comienzo de ese gráfico, que es del año 89 para acá, bajó un 10%, pero en definitiva, sin crecimientos significativos de la ocupación, dependiendo de qué comparación tomemos, pero con un aumento permanente, continuo del valor agregado,
el valor agregado por trabajador o el índice de volumen físico por trabajador subió 175%, que equivale casi a 3% anual. Es un aumento bien significativo de la productividad en un país donde la productividad no crece mucho. En esta rama ha crecido sustancialmente y ese es como un imperativo que tiene que continuar con todos los desafíos que eso implica en una industria que tiene que desosar el ganado, los animales faenados y trozarlos, y eso es un punto realmente difícil, pero tiene que haber mejoras de productividad porque esa es la única forma de mantenerse competitivo en los mercados globales. En ese otro gráfico ven las exportaciones de carne en toneladas. Decíamos, Uruguay está exportando más de 400.000 toneladas de carne. En el año 94 exportábamos 100.000 toneladas de carne. Es un incremento enorme en la exportación, que recoge la mayor faena y recoge el mayor peso de los animales en la faena. Cuando miramos esto en dólares, los aumentos son más pronunciados porque, lógicamente, los precios de exportación han tendido a subir a lo largo del tiempo, con los ciclos, momentos muy buenos, momentos malos, pero en el mundo hay inflación en dólares, por lo tanto los precios tienden a subir. En el gráfico de la derecha tienen la evolución de precios de Uruguay hasta el 2024. Hemos tenido una mejora tendencial de 20-25% de precios. En 2025 estamos teniendo un año muy bueno con mejoras de precios de más de 20% respecto del año anterior, con algunas oportunidades que se nos están generando por las mayores restricciones a las importaciones de carne que está poniendo Estados Unidos. Uruguay, digamos, tiene que pagar un arancel 10% mayor que lo que estaba pagando, pero afortunadamente quedamos entre los que tienen un aumento de arancel más bajo respecto de otros competidores. La industria frigorífica es una rama exportadora clave del Uruguay. En las cifras de 2024, Uruguay exportó 13.000 millones de dólares. La industria de carnes, la industria frigorífica representa el 19% de las exportaciones de bienes del Uruguay, pelo a pelo con la industria de la celulosa. Probablemente ese ranking se moverá de un año a otro en función de los precios relativos entre la celulosa y la carne. Ahora estamos con precios bien altos de 2025, vamos a estar con precios bien altos de exportación de carne, con precios no tan altos en el caso de la celulosa, pero en definitiva es el primer o segundo renglón de exportación del Uruguay en bienes. Y ese comportamiento de las exportaciones vino de la mano de una enorme diversificación de mercados. La apertura del mercado chino fue un elemento central. En el gráfico ustedes allí ven en rojo lo que representa China desde el 2010 en adelante. Ha sido un aumento muy fuerte. Hoy, en el 2024 tenemos 230.000 toneladas exportadas a China. Estados Unidos es un mercado muy importante, con volúmenes más bajos, pero vamos a ver con precios más altos, 100.000 toneladas, Europa menos, pero con valores más altos. Y eso es todo un desafío comercial. Digamos, pensemos que en 10 años hemos logrado desarrollar en China un montón de canales de comercialización, clientes que compran carne en Uruguay, que tan solo en 2010 no nos compraban nada. Pero luego lo vamos a ver mejor. La rentabilidad en la industria frigorífica es un negocio de rentabilidades bien apretadas. Por lo tanto, es sumamente importante garantizarse que la venta de cada trozo de carne, cada corte de carne es comercializado de la mejor manera, en el mejor mercado. Y esos grisecitos que se han ido achicando siguen siendo muy importantes para cerrar la ecuación empresarial. Entonces hay realmente una
un desafío muy significativo para las empresas del sector en el manejo de toda su comercialización y en el manejo de toda su red de clientes. Cuando medimos las exportaciones y computamos como el peso de los distintos mercados, China absorbe la mitad de nuestras toneladas. Los precios medios, los valores de los cortes que vendemos en China son más bajos que los que vendemos en Estados Unidos o Europa, obviamente. Entonces, cuando medimos esta misma torta, digamos, en valores, las ponderaciones cambian de un modo apreciable. Y allí en esos gráficos pueden ver la evolución de los precios en los distintos mercados, siempre hasta 2024. En 2025 estamos viendo aumentos de precios en todos los mercados. Hay un contexto de escasez global de ganado, hay un contexto de stock vacuno muy reducido en Estados Unidos, y eso es un elemento que por cierto tiempo nos deja con un horizonte de precios mejor. Pero fíjense las diferencias de precios que hay entre los distintos mercados, y esto de nuevo refuerza este concepto de lo importante que es vender cada corte en el mejor lugar. Otro elemento que nos parece central al momento de analizar el desempeño de la cadena cárnica en las últimas décadas es que desde la apertura, desde las desregulaciones de los años 90 para acá, los mercados de haciendas están funcionando de un modo tal que recogen rápidamente las señales de los precios internacionales. Eso no ocurría en las décadas de 1970, 1980, 1990, donde había una enorme cantidad de restricciones en los mercados. Pero desde los años 2000 para acá, lo que estamos viendo es que la relación entre los precios de exportación de la industria y los precios del ganado gordo son extremadamente apretadas. Por supuesto que si uno toma el cociente entre la línea roja y la línea roja es el precio de exportación del novillo contra el eje de la izquierda, que va de 0 a 6.000 toneladas, y la línea azul oscura es el precio del novillo gordo en kilos por cuarta balanza en el eje de la derecha, que va de 0 a 6, son escalas absolutamente comparables, no hay ningún juego de escala para tratar de juntar esas líneas. Las líneas van muy igual. Por supuesto que a veces se distancian en puntos porcentuales que no son inocuos para los jugadores, pero en el largo plazo esa tendencia es extremadamente fuerte. A veces se distancian un poquito porque hay más escasez de ganado o menos escasez de ganado, porque hay mejores negocios o no hay mejores negocios de exportación, y eso actúa sobre ese precio relativo, pero el traspaso a los precios del ganado gordo, de los precios internacionales, está siendo sumamente rápido en Uruguay, y eso es un elemento fundamental al momento de las decisiones de inversión. Los jugadores a lo largo de toda la cadena saben que hay un sistema transparente de formación de precios. Cuando uno mira el resto de las categorías de haciendas, la transmisión también es muy fuerte. En el gráfico que tenemos en celeste tenemos la línea del precio del ternero. El ternero vale menos, pero fíjese que va sumamente paralela a la línea azul. También los precios, la relación flaco-gordo fluctúa significativamente en el corto plazo, de manera que no es trivial para los jugadores, pero las señales de precios internacionales están entrando muy bien en toda la cadena cárnica, y ese, a nuestro juicio, es un elemento que explica la expansión que tuvo la ganadería. Los contextos hiperregulados que teníamos hasta la década del 90 no favorecían las decisiones de inversión. Hoy tenemos un contexto que favorece las decisiones de inversión, y lo vimos en todas esas estadísticas. En este gráfico estamos mostrando la evolución de la dotación de ganado por hectárea. Esa es otra característica que tenemos en Uruguay, es una mayor intensificación de toda la producción agropecuaria. Es verdad que el stock ovino bajó violentamente, ¿no? De 26 millones de cabezas, creo que son 6 millones
ahora, pero aumentamos fuertemente las áreas agrícolas, aumentamos fuertemente las áreas forestales, y hoy el nombre de juego es utilizar los recursos con la mayor eficiencia posible, y un recurso clave en los agronegocios es la tierra, y la identificación de la carga ganadera por hectárea es un camino que era imprescindible y que es sumamente bienvenido. Y es sumamente, para nosotros que somos economistas, digamos, y que estamos siempre pensando una parte de nuestro tiempo en cómo el Uruguay puede ser un mejor país, usar los recursos eficientemente es vital, y tener competencia por esos recursos es vital. Cuando no hay competencia por el uso de los recursos, porque, por ejemplo, las regulaciones le reservan pedazos de los mercados a distintos actores, va a haber menos inversión, va a haber menos crecimiento económico, va a haber menos empleo, va a haber menos salarios. Preservar la competencia por el uso de los recursos es un elemento absolutamente fundamental. Y miren lo que ha ocurrido con la producción de carne por hectárea. Obviamente que no es muy fácil aumentar la dotación por hectárea, eso requiere más inversión en alimentación, requiere sistemas productivos más complejos que el clásico ciclo completo que veíamos en la ganadería uruguaya históricamente hasta fines del siglo pasado como modelo muy predominante. Pero mire lo que ha aumentado la producción por hectárea, se ha duplicado en ese periodo que va del año 94 al año 2024. Y el peso medio del ganado faenado aumentó significativamente, aumentó un 11%, cambió la edad de faena. Miren lo que pesa la faena de novillos de 2 y 4 dientes actualmente, notoriamente más que los novillos de más de 8 dientes. Eso nos está hablando de una rotación mucho más eficiente de ese stock, a lo cual ya me refería cuando uno miraba la tasa de extracción, pero acá lo vemos como con un doble clic cuando miramos las edades de faena. Y otro elemento que es extraordinariamente, en esta lógica de que el recurso tierra es finito, es escaso, lo tenemos que usar mejor, tenemos que invertir más en alimentación. El engorde a corral vino a jugar un papel sumamente importante y representa un 16% de la faena. Por supuesto que la apertura de la cuota 481 fue fundamental, pero al final tenemos que verlo en clave de esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo nos aseguramos el mejor uso de los recursos. Y bueno, sí, parte del ganado tiene que ser engordado a corral. Hay momentos donde el engorde a corral es más rentable, momentos donde es menos rentable, pero ya es una parte irreversible del sistema productivo uruguayo. Es sumamente importante que parte de esa producción provea de los propios frigoríficos, porque eso le deja a los frigoríficos ciertas certezas en sus negocios y les permite absorber parte de los riesgos propios de la volatilidad que tiene la relación entre el ganado engordado a corral y el costo de la alimentación, que es una volatilidad bastante significativa y que los mercados no la pueden resolver totalmente. Digamos, no va a haber mercados que puedan proporcionar coberturas perfectas para ese riesgo a todos los jugadores. Por lo tanto, que una fracción de este engorde provea de los propios frigoríficos también es parte necesaria de esta forma de terminar el ganado, que es parte necesaria del uso eficiente de todos los recursos. También hemos tenido incrementos muy significativos de productividad en la cría. Allí ustedes ven la evolución de la tasa de preñez, que también viene subiendo. Todavía tenemos a nivel de la cría bastante volatilidad en esa tasa de preñez, que lógicamente tiene que ver con condiciones climáticas, con la dificultad de tener menores oscilaciones en la calidad de la alimentación del ganado de cría. Ahí tenemos el desafío de reducirle la volatilidad, pero tenemos algunos indicios relativamente auspiciosos. Vamos a estar por segundo año consecutivo con más de 3 millones de nacimientos, lo cual es un elemento bastante promisorio, pero todavía acá tenemos el desafío de bajarle volatilidad y eso requiere de nuevo pensar en soluciones de alimentación que sean más robustas.
y que sean al mismo tiempo rentables. No tiene ninguna gracia pensar en soluciones que no se paguen. Ya para ir cerrando esta parte del desempeño de la cadena, nos parecía que estaba importante también advertir o compartir sobre este otro aspecto. Ahí ustedes ven una estimación que tenemos en Exante del EBITDA de la industria frigorífica. El EBITDA son los resultados antes de intereses, antes de amortizaciones y depreciaciones y antes de impuestos. Es una medida como de resultado operativo del negocio, antes de intereses, porque así no nos ocupamos de discutir si hay empresas que tienen más deuda y pagan más intereses que otras que tienen menos deuda y pagan menos intereses. El EBITDA es un indicador que es ajeno a cómo se financian las empresas, es un indicador de la generación de caja del negocio. Con el EBITDA las empresas tienen que pagar intereses de deuda si tienen deuda, pagar los impuestos, todos tienen que pagar impuestos, invertir para por lo menos reponer las depreciaciones que tienen en sus plantas, invertir en capital de trabajo si es que están creciendo y requieren más capital de trabajo y remunerar a los accionistas con dividendos. Y el gráfico lo que muestra, por un lado, es oscilaciones muy significativas en el EBITDA de la industria frigorífica. Esto lo calculamos a partir de los estados financieros que las empresas publican en la Auditoría Interna de la Nación. Nos falta alguna planta, pero tenemos la mayoría larga de empresas en este indicador. Observan que tiene fluctuaciones muy importantes. La línea naranja es el margen de EBITDA como porcentaje de la facturación. Y la línea promedio que da 2,8 es el promedio que ha tenido el EBITDA a lo largo del tiempo. Y entonces, esto nos dice que el margen de renta, este es el EBITDA antes de pagar intereses, antes de pagar los impuestos a la DGI, antes de amortizaciones y depreciaciones, que uno dice tal, cuando yo amortizo algo es un asiento contable, no me cuesta plata, pero en realidad el asiento contable refleja que hay cosas que se están deteriorando y que habrá que reponer más pronto o más tarde. 2,8% es un margen realmente muy pequeño de rentabilidad. Si me permiten la licencia exagerada un poquito, ¿no? Creo que cuando se faena un animal hay más o menos 1000 cortes de carne. ¿Puede ser? ¿1000? Estoy muy lejos. Un poco de... 800. El 3% final es lo que deja ganar la plata. No es así, porque obviamente un lomo es una cosa y hay cosas que valen muy poquito. Pero 3% de rentabilidad indica que realmente hay que vender cada trozo, cada corte de una buena manera. Y la volatilidad de la rentabilidad ha sido muy significativa a lo largo de todo ese periodo. Se ha moderado, afortunadamente, en los últimos años. Es muy importante que la rentabilidad no sea volátil, porque rentabilidad es volátil, de nuevo, volátiles implican riesgo, y riesgo implican desalientos a la inversión. Hasta allí, el desempeño con esta mirada de largo plazo de la industria. ¿Qué impacto tiene la industria en la economía uruguaya? Para medir el impacto económico de un sector o de una cadena, nos enfocamos en 4 variables, en el valor agregado. El valor agregado en la economía uruguaya es lo mismo que el Producto Interno Bruto. Cuando decimos el Producto Interno Bruto del Uruguay son 80.000 millones de dólares, lo que estamos diciendo es el valor agregado en Uruguay son 80.000 millones de dólares. Y para cada empresa, el valor agregado es la diferencia entre lo que vendió y los insumos que consumió para producir. Entonces, el valor agregado, al mismo tiempo lo podemos pensar que son remuneraciones al personal, son contribuciones a la seguridad social, son impuestos que pagó la empresa, son intereses por la deuda que tomó, son arrendamientos que le pagó a quien le arrienda instalaciones, son utilidades de las empresas, utilidades que se pueden distribuir y
reservas que tienen que hacer las empresas para invertir más adelante, que son las depreciaciones, que no son una utilidad. Entonces vamos a medir el impacto económico por el valor agregado en la cadena, por sus exportaciones, por el empleo, por los salarios, y vamos a su vez a medir el impacto económico en 3 niveles, lo que llamamos el impacto directo, que es lo que ocurre dentro de la planta frigoríficas, lo que es el impacto indirecto, que es los impactos que van hacia atrás, esencialmente en la industria frigorífica, y algunos impactos que van hacia adelante en la comercialización dentro del territorio uruguayo, y lo que llamamos los impactos inducidos, que es la actividad económica de la industria frigorífica y de toda la cadena paga salarios, y cuando paga salarios, esos salarios son ingresos de los hogares, esos ingresos, un porcentaje se ahorran, el resto se consume, y eso genera un impacto adicional que le llamamos un impacto inducido. Y bueno, ¿qué nos dicen nuestros cálculos? La industria frigorífica tiene un valor de producción, una facturación del orden de 3.300 millones de dólares, 2.450 millones de dólares son exportaciones, el resto es venta en el mercado interno. ¿Cuánto de esa facturación es valor agregado directo en la industria manufacturera? Los 730 millones de dólares. Esa es la diferencia entre lo que la industria factura y lo que la industria consume. La industria consume ganado, obviamente, consume electricidad, consume agua, consume otros consumibles como consumimos todas las empresas. Ese concepto de valor agregado es un concepto de valor agregado como de cuentas nacionales, como los economistas medimos el valor agregado, es un poquito diferente del valor agregado industrial que sale del cálculo del novillo tipo, porque ese cálculo lo que toma es el precio de venta del novillo contra el costo del novillo. Nuestro valor agregado es más chico porque la mayor parte del consumo de la industria es el ganado, pero hay algunos otros consumos también. Ahora, de esos 3.300 millones que factura la industria, 730 son valor agregado en la industria, 2.350 millones son valor agregado indirecto, esencialmente para atrás, un poquitito para adelante, y 200 millones de dólares son importaciones que hacen todos los actores a lo largo de la cadena, que la hacen directamente o que la hace un proveedor de esos actores de la cadena. Por lo tanto, cuando sumamos el impacto directo y el impacto indirecto, tenemos que la industria frigorífica con toda su cadena representa un 4% en el Producto Interno Bruto. Otra cosa que parece importante decir es que con bastante frecuencia se dice, no, bueno, pero en el agro no hay mucho valor agregado. A veces se confunde contenido tecnológico de un producto con el concepto de valor agregado. Valor agregado tiene que ser valor agregado en el país. Este teléfono tiene un montón de contenido tecnológico, pero es importado. No hay valor agregado en Uruguay en este teléfono. Y piense que tenemos 90 y pico % de lo que se factura cuando la industria frigorífica factura es valor agregado en el país, porque es un sector que genera poquitas importaciones para llevar adelante su actividad. Y después de ese valor agregado directo o indirecto, que suman 3.100 millones, hay una contribución adicional de la industria frigorífica con toda la cadena que tiene que ver con el gasto, el consumo que generan los salarios que se pagan a lo largo de la cadena, que en las estimaciones que tenemos en Exante suman otros 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir con bastante certeza que la cadena cárnica contribuye con un 5% del Producto Interno Bruto del Uruguay. ¿Cómo se compone el valor agregado directo? ¿Cómo se compone los 730 millones de dólares que ocurren dentro de las industrias? La industria frigorífica paga remuneraciones líquidas de 320 millones de dólares. Eso es lo que la gente se lleva fruto de su trabajo. De ahí tiene que pagar el IRPF y el resto es su ingreso disponible para consumo.
y contribuye con unos 130 millones de dólares de contribuciones a la seguridad social. El resto del valor agregado está compuesto por intereses de deuda, por lo que se reserva para cubrir depreciaciones y poder reinvertir en el negocio para mantener el negocio, por eventuales arrendamientos y por las utilidades de las empresas. ¿Cómo llegamos a los 1.900 millones de dólares de remuneraciones? Allí las tienen separadas por el impacto directo, el impacto indirecto, el impacto inducido y el impacto total, y al mismo tiempo separadas en lo que son la parte líquida de las remuneraciones y la parte de contribuciones a la seguridad social. De esa manera se llega a esos 1.900 millones que hablaba recién. ¿Y qué pasa en materia de empleo? El empleo a lo largo de la cadena y contemplando los impactos inducidos de la industria frigorífica está casi en los 100.000 empleos. Digo casi en los 100.000 empleos porque nuestro número dio un poquito menos. Estas son estimaciones donde en algunas cosas tenemos más precisión, en otras tenemos menos precisión. En las plantas frigoríficas dentro de la plantilla trabajan 13.650 trabajadores. Ese número lo tenemos súper bien medido porque lo relevamos de las empresas, los comparamos con los datos que nos da el Banco de Previsión Social. Tenemos también unos 2.000 personas que trabajan dentro de las plantas, pero que son personal de empresas que brindan servicios dentro de las plantas, y eso suma los 15.650 o 16.000 personas. Después, con nuestros modelos de insumo-producto, estimamos que hay unas 63.600 personas trabajando a lo largo de la cadena, esencialmente en la fase primaria, y estimamos que hay unos 19.000 empleos en la economía que están asociados a los consumos que hacen todas las personas que perciben salarios en el sector. Eso nos da unas casi 100.000 personas que representan un 6% del empleo. Esta es una industria, la cadena es ligeramente más intensiva en empleo que el promedio de la economía uruguaya. 5% de impacto en el PBI en valor agregado, 6% de impacto en el empleo. Un elemento muy importante es que la industria frigorífica tiene un impacto muy significativo en el interior del país cuando pensamos en el empleo. Este cuadro, que tiene números medio chiquitos para el auditorio, lo que muestra es el empleo en la cadena, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que hace la encuesta continua de hogares. Eso deja algunas pequeñas diferencias con nuestros propios cálculos, porque es otra fuente. El INE releva si la persona tiene trabajo, le preguntan dónde trabaja, en base a esa respuesta clasifica en qué sector está empleada la persona, y bueno, y ese procedimiento tiene un poco de posible error. Nuestros cálculos también tienen posibles errores y eso genera pequeñas diferencias, pero es un sector que tiene un impacto muy significativo en todo el interior del país, en algunos departamentos particularmente importantes, que son los que están marcados allí: Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Tacuarembó, bastante significativos. Cuando comparamos los salarios que se pagan en la industria frigorífica con los salarios que se pagan en el resto de la economía, a nivel del promedio nacional, la industria frigorífica paga 20% más de salarios que el salario medio del sector privado. En algunos departamentos la diferencia es significativa. Los que están arriba, las barras en rojo, son el salario promedio de la industria frigorífica, los puntitos en amarillo es el salario promedio computado a través de la encuesta continua de hogares para cada departamento. En Canelones, San José, Durazno, Paysandú, Río Negro, Saltos, la industria paga salarios sensiblemente mayores, en otros paga salarios relativamente en línea con el promedio
del departamento. Ya como para ir terminando, unos pocos comentarios a modo de síntesis y de reflexión. La industria frigorífica tiene un impacto en el Producto Bruto Interno del Uruguay del orden del 5%, genera casi 100.000 empleos, que representa un 6% de la ocupación en Uruguay. En 2024 el sector pagó, la cadena contribuyó, digamos, con 1.900 millones de dólares de remuneraciones. Los salarios de la industria, como decía recién, los salarios que paga la industria dentro de las plantas son un 20% más altos que el promedio de los salarios privados del Uruguay. Tuvimos un aumento muy fuerte de la faena en este periodo largo de 45 años que estuvimos analizando. La cadena cárnica tiene una enorme orientación exportadora, ¿no? Más del 80% de su producción va a la exportación. La carne está lejos de ser un commodity. La industria frigorífica juega un papel clave en el desarrollo de los mercados, en el desarrollo de los clientes, en la valorización de cada corte, en el desarrollo de marcas, que es una cosa que cada vez está siendo más importante para llegar a los mercados del exterior. Y todo ese esfuerzo en una industria de alta competencia, con muchas plantas industriales, está traccionando sobre los precios de las haciendas y está traccionando sobre los precios de todas las categorías. El estatus sanitario del Uruguay ha sido un elemento realmente muy importante para el sector, y es una cosa que obviamente lo tenemos que seguir cuidando mucho. Ya comenté lo que decía sobre los precios de la cadena. El proceso de intensificación de la producción agropecuaria es un proceso que tiene que continuar. Resulta clave, digamos, que la productividad continúe aumentando, y lo tenemos que hacer a su vez en un contexto global que cada vez mira más todos los equilibrios que debemos cuidar. Por allí termina la presentación. Les agradezco en nombre de Exante muchísimo el tiempo que nos dedicaron, y le paso la palabra a Daniel. Buenos días a todos. Realmente es impactante el informe que nos ha presentado Pablo. Cuando ADIFU y CIF resolvimos contratar a una consultora de prestigio para realizar y conocer el impacto económico de nuestra industria en la economía del Uruguay, queríamos saber exactamente dónde estábamos parados y qué es lo que representamos para el Uruguay, porque ustedes saben que en nuestro país tenemos la tendencia, y es muy normal, a simplificar y a generalizar. Y necesitábamos, y tratándose de la industria frigorífica que prácticamente nació junto con el país, necesitábamos saber dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Y el informe que preparó Pablo y Florencia es impactante. Perdónenme porque soy parte de la cosa, pero es realmente impactante aquilatar lo que derrama la cadena cárnica en nuestro país. Es impactante ver que hay 100.000 personas que están vinculadas con nuestro negocio, están vinculadas económicamente. Es impactante ver cómo, a diferencia de otras industrias u otros negocios, está
desparramado, es un término que lo quiero usar expresamente, desparramado por todo el Uruguay. Y ese es uno de los valores adicionales que tenemos, porque al centralismo de Montevideo muchas veces lleva a que la masa de los negocios y la idea de que los negocios pasan por acá, solo por Montevideo, no es del todo correcta. Y esto lo viene a demostrar. Entonces, tenemos por un lado una incidencia desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de aportes a la seguridad social, una incidencia muy importante. Nuestros trabajadores ganan un 20% más que el promedio de los trabajadores del Uruguay. Eso es un motivo de orgullo, eso es un motivo de impulso a la gente para vincularse con nuestro negocio. Es muy arduo trabajar en un frigorífico, no es una tarea sencilla y sigue siendo absolutamente manual en la mayoría de las tareas. De todas maneras, cuando hablaba Pablo de la tecnología incorporada, recuerden, para los que no lo saben, en 1970 se desollaban los animales en unos catres, que son como dos caños con la forma de un arco, donde se ponía el animal panza arriba y el matambrero iba desollando al novillo con un cuchillo a cada lado del animal. Y cuchillos había que afilarlo y una cantidad de cosas. En 45 años todo es tecnología, los cuchillos neumáticos, las norias, los procesos muertos que se han evitado, la gente ya no empuja la res en la faena, no. Hemos incorporado tecnología como única forma de poder estar al nivel de los mercados más eficientes desde el punto de vista productivo. Y eso está muy relacionado con la materia prima que manejamos. El arte de este negocio, creo que lo dijo 4 o 5 veces Pablo, es colocar cada pedacito del animal en el mejor mercado con el mejor precio. Y como los ingleses, que son los inventores de la industria frigorífica, decían, nuestra industria es la industria del penny, porque es la moneda más chica que hay en Inglaterra. Y es así como trabajamos. Para nosotros no hay nada que deja que no sea importante. Entonces, hoy podemos decir, hemos evolucionado, afortunadamente, tanto en lo que es el peso de faena, en lo que es la cantidad de faena, y estamos en una realidad donde los reclamos del consumidor son continuos y permanentes en el sentido de la sostenibilidad, de la inocuidad, del cuidado del medio ambiente y de la garantía de lo que uno está vendiendo y respaldando. Uruguay está muy avanzado en una cantidad de esos sentidos. Es el único país del mundo que tiene el 100% de su rodeo trazado. Ese es un activo que no se puede cuantificar. Lo que sí se sabe es que cuando cualquier comprador sabe que el Uruguay está todo trazado, está comprando seguridad. Ahora llegó la parte donde nosotros, la industria, tenemos que ver cómo seguir adelante. Lamentablemente lo tenemos que asumir, lo voy a decir en términos
muy claros que el Uruguay es un país muy caro en dólares. Y tenemos que asumir que no hay esperanzas en el corto plazo o en el mediano plazo de que los costos en dólares puedan bajar. Algunos le llaman atraso cambiario, otros inflación en dólares, pero a nosotros los cimbronazos del mundo se fueron acumulando con la realidad interna del Uruguay. Y esa realidad nos ha llevado a que hemos perdido competitividad sobre todo con los países de la región que tienen buenos productos. Nadie va a discutir la calidad del ganado argentino, nadie va a discutir los volúmenes y la juventud del ganado brasilero. Esos son elementos contra los que tenemos que competir, por lo que tenemos que mejorar nuestra productividad y eficiencia. El trabajo que hoy nos presenta Exante implica para ADIFO y CIF un reto muy importante, muy significativo. Nosotros no podemos seguir donde estamos. Necesitamos imperiosamente crecer, porque no vamos a obtener rentabilidad a través de ninguna otra ayuda. Tenemos un panorama fiscal donde aparentemente el déficit ya tiene un número redondeado del 4%, el déficit fiscal es del 4%, lo que lleva a que difícilmente nuestra industria pueda ser apoyada con incentivos, sea a la producción, o sea a las ventas, o sea a los impuestos. Así que nos queda una sola manera de ganar productividad y eficiencia, que es aumentando el volumen de nuestro negocio. Tenemos que crecer. Y afortunadamente están dadas todas las condiciones para crecer, porque tenemos una materia prima de excelente calidad con una genética envidiable. Tenemos en general, salvo algunos años muy puntuales, un clima bastante previsible, y tenemos los mercados que siguen creciendo en volumen. Yo recuerdo que en el año 2000 di una conferencia acá, en la ARU, en la rural, y nosotros nos atrevíamos a decir que en el 2025 la demanda de carne en el mundo iba a subir un 20%. En aquel momento la producción de carne bovina era de 62 millones de toneladas. Hoy la producción de carne bovina en el mundo es 79 millones de toneladas y sigue creciendo. Y hay una región del mundo que tiene más del 30% de los habitantes que tienen un consumo per cápita de menos de 7 kilos por año. Ahí hay una oportunidad, el área Asia-Pacífico. Ahí vamos y tenemos que llegar a conquistar esos mercados. Y paralelamente en esa área están Corea y Japón. Corea y Japón, países a los cuales estamos habilitados, somos los únicos Uruguay es el único país que está habilitado para venderle de América del Sur, para venderle a Corea y Japón. Ahí tenemos una oportunidad excelente porque nuestro producto, el ganado, la carne que vendemos, es muy, pero muy apreciada en Corea y Japón. Pero nos queda el paso final. No podemos competir con un arancel del 38% o del 38,5%, que es lo que tenemos en Corea y Japón. Entonces, la única forma que tenemos los uruguayos de que este negocio crezca, de que no haya trabajadores en el seguro de paro, ustedes deben saberlo. Hay en este momento 1.400 trabajadores en la industria frigorífica
que están en el seguro de paro, y eso es un peso anímico y un peso moral para nosotros no poder darle trabajo a toda la gente que se lo merece y que está vinculada con nosotros. Esto tiene una sola solución. Tenemos mercados, tenemos precios y tenemos la posibilidad de producir más. Aprovechémosla. Ese es el mensaje que creo que yo personalmente recojo de la presentación de Pablo, y creo que ADIFO y CIF en conjunto tenemos que salir a trabajar a todo nivel, a nivel de hacer carne en las autoridades, hacer carne en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer carne en Brasil, en Argentina y en Paraguay, de la necesidad que tenemos de que nuestro producto sea valorado y tenga accesos competitivos. Es la única salida y por ahí es lo que nos comprometemos a hacer. Para terminar, quiero agradecer la presencia de ustedes y decirlo así brutalmente, para adelante quedan las casas. Gracias.